Bien, hermanos, estamos ya avanzado en este estudio de Primera de Juan, ya estamos llegando casi a la mitad de este libro. Y esta epístola o en esta carta el apóstol se ha esforzado por mostrar a estos hermanos cuáles son algunas evidencias que como nosotros creyentes tenemos para poder reconocer que realmente somos hijos de Dios, que realmente somos creyentes genuinos. Por eso pusimos como título de esta serie, ¿cómo saber que tenemos vida eterna? Porque Juan va a estar atacando este tema y va a estar diciéndonos evidencias de cómo poder saber que realmente somos hijos de Dios. Y bajo la verdad que él declaró en el capítulo 1 de que Dios es luz, entonces todo creyente verdadero, todo hijo de Dios genuino, tiene que andar como un hijo de luz, porque representamos lo que Dios es. Y esto quiere decir entonces que andamos como Cristo anduvo, obedecemos los mandamientos de Dios, confesamos nuestros pecados, mostramos amor genuino hacia el hermano y como aprendíamos la semana pasada, no amamos al mundo ni las cosas que están en el mundo, sino que amamos a Dios y las cosas que pertenecen a Dios. Así que todas estas evidencias que Juan nos está diciendo es para hermanos en la fe que ya son hijos de Dios. Juan le está escribiendo a un grupo de creyentes y les dice, hijitos, ustedes ya conocen estas verdades. Así que las evidencias que Juan está diciendo son para aquellos que ya son hijos de Dios. Nosotros no obedecemos o no cumplimos los mandamientos para llegar a ser hijo de Dios. Eso sería salvación por obras. Pero nosotros no creemos eso y la Biblia no lo presenta así, sino que nosotros como ya somos hijos de Dios, entonces nosotros podemos llegar a cumplir con lo que Juan ha estado escribiendo. Ya somos hijos de Dios y por ende podemos hacer lo que Él nos demanda. Y Juan ha escrito estas verdades debido a muchos falsos maestros que habían surgido en el primer siglo. Y lo que me sorprende a mí es que Jesús se fue hace no muchos años y ya para ese entonces surgieron falsas doctrinas con referencia al cristianismo y a Jesús. Así que las herejías, los falsos maestros siempre han estado dentro de la iglesia o rondando la iglesia. Juan estaba comprometido con lo que era verdad. Y él no quería que estos hermanos, estos hijitos amados, se perdieran debido al engaño de los falsos maestros, de los herejes de ese entonces. Y por eso Juan escribe esta sección específica, en donde él va a desenmascarar la mentira y los errores de estos engañadores que estaban atacando a la novia de Cristo. Y eso, hermanos, es justamente una de las labores de los pastores, de los ancianos de la iglesia, es proteger el rebaño el cual el Señor ha dado a estos hombres de los ataques de los falsos maestros. Y para que podamos darnos cuenta de que esto es serio, de que realmente esto no es algo fortuito, no es algo que se toma a la ligera, nosotros recordamos que Pablo, por ejemplo, escribió 13 cartas del Nuevo Testamento. Y en todas esas cartas, Pablo escribió en contra o hablando acerca de los falsos maestros. Por eso es importante. Pedro, por ejemplo, escribió 2 cartas y en sus 2 cartas, habló acerca de los falsos maestros. Juan escribe 3 cartas y en todas advierte acerca de los falsos maestros. Judas, la única carta que tiene, y él escribe acerca de los falsos maestros. Y el autor de Hebreos, que está en disputa de saber quién es, también escribe acerca de los falsos maestros. Así que este no es un tema que hay que tomar a la ligera. Todos los apóstoles y los escritores del Nuevo Testamento escribieron advirtiendo a la iglesia de las falsas doctrinas, de los falsos maestros. Y por ende los pastores tienen que estar alertas de las falsas doctrinas que se levanten y que pudieran llegar a contaminar la iglesia del Señor. Y deben entonces enseñar a sus ovejas a que detecten estas falsas doctrinas. Y como vamos a ver el día de hoy, lo más terrible y lo más triste de todo esto es que incluso dentro de la misma iglesia pueden haber falsos maestros, pueden haber falsos
maestros. Por eso tenemos que estar atentos, alertas, con los ojos abiertos ante cualquier falsa enseñanza que se pueda levantar dentro de la iglesia. Así que vamos a leer estos versículos 18 al 29, y vamos a ver qué es lo que Juan está hablando acerca de los maestros y cómo a la luz de eso nosotros podemos aplicarlo a nuestras vidas. Dice versículo 18 de Juan, primera de Juan capítulo 2. Hijitos, es la última hora. Y así como oísteis que el anticristo viene, también ahora han surgido muchos anticristos. Por eso sabemos que es la última hora. Salieron de nosotros, pero en realidad no eran de nosotros. Porque si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron, a fin de que se manifestara que no todos son de nosotros. Pero vosotros tenéis unción del Santo, y todos vosotros lo sabéis. No os he escrito porque ignoréis la verdad, sino porque la conocéis y porque ninguna mentira procede de la verdad. ¿Quién es el mentiroso? Sino el que niega que Jesús es el Cristo. Este es el anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo tiene al Padre. Versículo 24. En cuanto a vosotros, que permanezca en vosotros lo que oísteis desde el principio. Si lo que oísteis desde el principio permanece en vosotros, vosotros también permaneceréis en el Hijo y en el Padre. Y esta es la promesa que Él mismo nos hizo, la vida eterna. Os he escrito estas cosas respecto a los que están tratando de engañaros. Y en cuanto a vosotros, la unción que recibisteis de Él permanece en vosotros y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe. Pero así como su unción os enseña acerca de todas las cosas y es verdadera y no mentira, y así como os ha enseñado, permanecéis en Él. 28. Y ahora, hijitos o hijos, permaneced en Él, para que cuando se manifieste tengamos confianza y no nos apartemos de Él avergonzados en su venida. Si sabéis que Él es justo, sabéis también que todo el que hace justicia es nacido de Él. Si han prestado atención al texto, a lo que acabo de leer, a la lectura que acabo de hacer, ustedes habrán fijado que hay un verbo que se repite varias veces dentro de este pasaje. El verbo es permanecer. Y cuando un verbo y sus conjugaciones aparecen tan repetidas veces dentro de unos versículos, 12 versículos que tenemos acá, aparece 7 veces repetida la palabra permanecer, entonces tiene que ser importante. Tenemos que prestarle atención a esto. La palabra permanecer y sus conjugaciones aparecen en el versículo 19 una vez, aparecen en el versículo 24 3 veces, aparecen en el versículo 27 2 veces y la última vez aparece en el versículo 28. Es una palabra importante para el estudio de la palabra, de la sección que estamos estudiando. Y por eso el título de mi sermón es que no te engañen, permanece en la verdad. Que no te engañen, permanece en la verdad. Y cada punto de mi bosquejo va a tener esta palabra, permanecer. En primer lugar vamos a ver los que no permanecieron, según el versículo 18 y versículo 19 que ya leímos. Juan inicia esta sección hablando de una manera que nosotros ya es conocido. Él dice, hijitos míos, es una forma paternal, es una forma pastoral. Él ama a estos hermanos, les muestra su aprecio a ellos. Y les dice, hijitos. Pero después va directamente a atacar el problema que estaba contaminando a la iglesia en ese entonces. Y el problema era los falsos maestros o los anticristos, como Juan les llama. Yo no creo que ningún pastor se levante en la mañana y diga, yo quiero predicar del anticristo el día de hoy. Es un tema que va a animar a la iglesia. No, pero estamos comprometidos con la verdad de la palabra del Señor. Tenemos que predicar todo el consejo del Señor y tenemos que tocar estos textos. Juan menciona que ellos se encontraban viviendo en la última hora o en los últimos tiempos, si tiene otra traducción. Ahora, Juan no se refiere a los tiempos finales
en donde el Señor Jesucristo va a venir a reinar, porque eso ya de 2000 años hasta la fecha no ha pasado aún. Entonces Juan no estaría un poco perdido con la línea de tiempo. Pero Juan se está refiriendo a un periodo extendido entre la primera venida y la segunda venida de Jesucristo, lo cual él llama la última hora. En todo este periodo en el cual nosotros nos encontramos en la última hora. ¿Y cómo sabemos eso? Porque Juan dice que en la última hora van a levantarse anticristos, falsos maestros, y nosotros lo vemos. En este periodo entonces van a haber anticristos, pero también más adelante va a haber anticristo en singular. ¿Qué es esto entonces? Juan habla de un anticristo en singular y muchos anticristos en plural. Tenemos que entender que la palabra anticristo tiene dos traducciones o dos significados. La primera es uno que toma el lugar de Cristo, anticristo, y la segunda es aquel que se opone a Cristo. El que toma el lugar de Cristo y aquel que se opone a Cristo y a la verdad de Cristo. Así que cuando Juan habla de que ellos han oído de que el anticristo viene, aquí se está refiriendo a la persona que ocupa el lugar de Cristo, que va a ocupar el lugar de Dios en los tiempos finales. Aquella persona que va a intentar engañar, que está descrita en Apocalipsis y en Daniel, aquella persona que va a tomar el lugar de Dios, que se va a levantar en contra de Dios. Ustedes han oído que va a venir ese anticristo, pero no se pierdan con el futuro. Ustedes hoy mismo ven que hay anticristos en medio de vosotros. Y cuando Juan habla acerca de anticristos en plural, se está refiriendo a la siguiente definición, que es aquella persona que se opone a Cristo, que se opone a la verdad de Jesucristo. Son los falsos maestros. Y estos falsos maestros entonces eran reconocidos por Juan como anticristos, ya que por sus falsas enseñanzas, sus falsas doctrinas, se estaban oponiendo a la verdad de Jesucristo. Y vamos a ver cuál era el engaño que ellos estaban profesando y cuál era el engaño que estaba trayendo muchos de la iglesia. Pero Juan nos va a dar 3 características de estos anticristos. Y estas características nos van a ayudar a nosotros a poder identificar a falsos maestros, porque hay muchos falsos maestros, incluso dentro de la iglesia, dice Juan, que salieron de nosotros. Para poder identificarlos, entonces Juan nos va a dar 3 características y vamos a verlos en los versículos 19, 22 y 23. La primera de ellas es que estos falsos maestros, estos anticristos, se apartaron de la comunidad. Dice el versículo 19, salieron de nosotros, pero en realidad no eran de nosotros. Porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Parece un trabalenguas, ¿no? Pero salieron a fin de que se manifestara de que no todos son de nosotros. Estos anticristos, dice Juan, se encontraban dentro de la iglesia, pero salieron de ella y por medio de su salida demostraron entonces que ellos no eran creyentes genuinos. En otras palabras, estas personas participaban dentro de las reuniones. Ellos cantaban alabanzas en medio de la iglesia, ellos venían a las comunidades bíblicas, ellos servían en el ministerio de hombres y mujeres, ellos estaban en las actividades de la iglesia, pero al final terminaron por irse de la iglesia. Y yo no sé si cuántos de ustedes, pero me imagino que muchos de ustedes conocen casos así. Gente que ha estado en la iglesia, pero que ha salido de la iglesia y se ha demostrado de que no eran hijos de Dios. Eran personas que estaban activas en la iglesia en medio de nosotros, pero que luego salieron, hoy están alejados de la iglesia y peor aún, hoy reniegan de la fe y dicen, yo no creo en Jesucristo. ¿Cómo es posible que ocurran estas cosas en medio de la iglesia? ¿Acaso perdieron la salvación, como algunos postulan? No, hermanos. Todo esto, dice Juan, que ocurrió para evidenciar que ellos nunca fueron salvos. Eso es lo que dice estos versículos. La salvación no se pierde. Eso es lo que creemos. Eso es lo que sostiene la Escritura. Y si usted no cree en eso, vaya a Juan capítulo 10. Porque Jesús es muy claro que dice que las ovejas que mi Padre me ha dado,
no voy a perder a ninguna de ellas. Están asidos en mi mano y mi Padre los tiene en su mano también. Nadie los puede arrebatar de la mano de mi Padre. Así que estamos seguros en las manos de Jesucristo y de Dios. Así que no podemos perder la salvación. Si dependiera de nosotros, sí. Si nosotros estuviésemos asidos a Cristo y al Padre, sí, podríamos perder la salvación. Pero como ellos son los que nos tienen asidos, entonces nosotros no podemos perder la salvación. Porque el Padre no va a perder a ninguno de sus hijos. No somos nosotros los que nos aferramos al Hijo y al Padre, sino que ellos nos tienen asidos en sus manos seguras. Y por eso es imposible perder la salvación, hermanos. Estas personas o estos anticristos que salieron de la iglesia evidenciaron por medio de este acto que ellos nunca tuvieron una fe salvífica, que nunca fueron verdaderos creyentes. Porque la membresía o la participación dentro de una iglesia no va a asegurar tu salvación. Por más que estés acá congregándote, eso no asegura tu salvación. Es solamente a través de Jesucristo. Y lo preocupante que dice Juan es que en medio de nosotros puede haber personas que exteriormente parezcan cristianos, hablen cristianés, se vistan como cristianos, pero todo eso puede ser una apariencia para enmascarar la apatía que ellos tienen del evangelio verdadero. Pueden estar aquí en medio de nosotros, pero en su interior están rechazando la verdad de que ellos son pecadores y que necesitan a un Salvador que es Cristo el Señor. Incluso, hermanos, para que no nos sorprendas, puede haber personas que se bautizaron en la iglesia y que son miembros de la iglesia por años. No sé si usted sabe, hermanos, pero nosotros cuando bautizamos a alguien acá en la iglesia o cuando lo aceptamos como miembro de la iglesia, el siguiente paso después del bautismo, nosotros tenemos entrevistas con los candidatos. Junto con los líderes entrevistamos a las personas que se quieren bautizar y entrevistamos a aquellos que quieren ser miembros de la iglesia. Y todo eso para poder discernir con la ayuda del Espíritu Santo de que esas personas son realmente creyentes. Porque no podemos bautizar a alguien que no es un hijo de Dios. Y no podemos aceptar a alguien dentro de la iglesia, de la membresía de la iglesia, que no sea hijo de Dios y que se haya bautizado. Pero dentro de la entrevista, dentro de las preguntas que podemos hacer, las personas no pueden mentir. Y nos pueden engañar y pueden responder todo porque se saben las respuestas correctas. Nos pueden engañar a nosotros, pero no pueden engañar a Dios. Nos pueden engañar a nosotros, pero el Señor finalmente va a revelar quién es un hijo de Dios y quién no lo es. Así que la asistencia o la membresía incluso de la iglesia no asegura tu salvación. Y en esta ocasión, específicamente Juan lo dice de esta manera, se reveló por medio de la salida de ellos de que ellos eran falsos maestros. Así que hermanos, tenemos que tener cuidado acá. Cuidado con aquellas personas que te dicen, que te inviten o que te llamen a salir de la iglesia local diciendo que eso no es importante. Que lo mismo que tú puedes hacer acá en la iglesia lo puedes hacer en tu casa a solas. Eso es mentira, hermanos. Estas personas engañan diciendo que no es necesario congregarse. Yo creo en Dios, pero no creo en la iglesia. Eso es imposible. Eso no existe. Es una evidencia o una característica de los falsos maestros. De esa manera quieren contaminar a la iglesia, diciendo que la iglesia local no es importante. Así que tú quieres identificar a un falso maestro, quieres saber si el pastor que tú escuchas domingo tras domingo, o que escuchas en YouTube, o que escuchas en un podcast, si realmente es verdadero y es genuino, bueno, entonces tienes que saber o tienes que llegar a conocer qué valor le da a la iglesia local hacia las personas que le está predicando. Esa es una manera en que tú puedes corroborar si realmente es un buen pastor o un buen maestro o es un falso maestro. Así que la primera característica de estos anticristos es que ellos se apartaron de la comunidad. Ellos no vieron lo importante que es la membresía dentro de la iglesia. Pero en el versículo 22 encontramos otra característica. El versículo 22 más adelante dice, ¿quién es el mentiroso? Sino el que niega que Jesús es el Cristo. Este es el anticristo, el que niega al Padre y al Hijo.
Otra característica de estos falsos maestros no solamente es que se apartan de la congregación, sino que se apartan de la verdad. Ellos negaban que Jesús sea el Cristo. Y esto tiene que ver por el pensamiento gnóstico del cual ya hemos hablado. Ellos decían que la carne es malo, el espíritu es bueno. Y bajo ese pensamiento decían que Cristo no podría haber tomado forma humana porque si no se hubiese contaminado con lo que es la carne. Ya no sería divino, ya no sería santo, ya no sería Dios. Así que para resolver este problema, ellos creían que Cristo había investido a Jesús durante su ministerio y descendió sobre él en el bautismo, pero se separó de él en la crucifixión. Durante todo su ministerio, Cristo estuvo sobre Jesús, pero después lo dejó. En pocas palabras, entonces ellos estaban negando la encarnación de Jesucristo, una doctrina que es fundamental para los creyentes. El desvío doctrinal, hermanos, es una evidencia más grande de un falso maestro. El problema es que nosotros muchas veces creemos que el desvío doctrinal va a ser un desvío notorio, un desvío evidente, un desvío tan grande que nos vamos a dar cuenta, wow, sí, es un falso maestro. Pero no siempre es así. Satanás, sus demonios, sus ayudantes, dice la palabra que se disfrazan como ángel de luz. Aparentan ser algo, pero no lo son. Él y sus demonios no van a meter la mentira dentro de la iglesia de una manera notoria, sino que se van a disfrazar de verdad. De hecho, ellos van a usar traje y corbata para engañar a la comunidad, a la iglesia. Y de hecho lo están haciendo por medio de falsos pastores que lucran con el evangelio, por ejemplo, que prometen bendición de parte de Dios si es que tú ofrendas a la iglesia, y si es que no lo haces, el juicio de Dios va a caer sobre ti. Esa es una mentira, hermanos. Satanás también se ha metido por medio de la falsa enseñanza de que Dios ama a todo el mundo y por ende el pecado es un invento de la iglesia para poder adoctrinar o atemorizar a las personas. Es falso. Eso es conocido como el universalismo. Todos vamos a ser salvos finalmente, porque Dios tiene un gran amor para todo el mundo. Es falso. Satanás y sus demonios se introducen en la iglesia por medio de lo que es llamado el ecumenismo, que dice que todos podemos tener comunión con todas las religiones del mundo, porque finalmente todas las religiones tienen algo de verdad y tenemos que amar al prójimo. Entonces tenemos que estar todos juntos, unidos, y de esa manera entonces el Señor nos va a amar a todos. Pero eso no es cierto. Y podríamos continuar dando ejemplos y ejemplos y ejemplos de cómo Satanás se disfraza de ángel de luz, utiliza a más falsos maestros para engañar a la iglesia el día de hoy. Porque Satanás es astuto. Él va a torcer un poco la verdad para que parezca que proviene de Dios, cuando en verdad es una total mentira. De la misma manera que Él lo hizo en el Edén. Con que Dios os ha dicho, no comáis de ningún árbol. Coman, tranquilo. Si es que ustedes comen, van a ser como Dios. Y de ahí toda la humanidad cayó bajo condenación. El ataque es sutil, pero es perverso, porque viene de Satanás mismo. Y esos son los falsos maestros. En tercer lugar, estos anticristos también se apartaron de la fe. No solamente se apartaron de la congregación, no solamente se apartaron o se desviaron de la verdad, sino que se apartaron de la fe. Estas personas, en el versículo 23 dice, todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo tiene al Padre. Estas personas estaban negando incluso de que Jesucristo sea el Hijo de Dios. Al apartarse de la comunidad, estas personas ya no tenían una protección en la cual apoyarse y se desvían de la verdad, y al desviarse un poco de la verdad siguen desviándose más y más y más hasta apartarse totalmente de la fe. La teología de estas personas no simplemente es defectuosa, no simplemente se equivocaron en algo, dijeron algo que no es correcto de la Biblia, interpretaron mal un pasaje, no. La teología de estas personas es diabólica, porque viene del enemigo mismo.
ellos ya no solamente creen en el Hijo, sino que ahora lo niegan. No solamente tergiversan un poco las Escrituras, sino que ellos se apartan totalmente de la fe. Y ese es el siguiente paso de aquella persona que se desvía de la verdad. Se va a desviar, continuar desviándose y deslizándose hasta el punto en que su corazón ni siquiera va a estar motivado con las verdades del Evangelio y ya no va a estar convencido de que eso es cierto. Ahora, lo más triste que dice Juan es que estas personas, estos falsos maestros, estos anticristos, estaban con nosotros. Pero se desviaron y llegaron incluso a perder su fe. Y la Biblia es clara que dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Pero imagínense, todo comenzó por apartarse de la comunidad y apartarse un poco de la verdad. Juan es claro y nos pinta este cuadro de una manera clara. Y en todos estos versículos nos ha presentado a aquella persona que no pertenecía a nosotros y con eso entonces evidenció que no eran de nosotros. Pero lo peor entonces es que estas personas que salieron de la iglesia ahora se encontraban engañando a los que estaban dentro de la iglesia. Y eso lo vamos a ver en el versículo 20 al versículo 23. El engaño de los que no permanecieron. Versículo 20 dice: pero vosotros tenéis unción del Santo y todos vosotros lo sabéis. No os he escrito porque ignoréis la verdad, sino porque la conocéis y porque ninguna mentira procede de la verdad. ¿Quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? Este es el anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo tiene también al Padre. Estos falsos maestros estaban engañando a los hermanos creyentes verdaderos de la iglesia. Ya vimos en el punto anterior cuál era la herejía de estos anticristos que salieron de nosotros, que decían que Jesús no era el Cristo, que Cristo no se encarnó, que Jesús no era Dios. Estaban torciendo la verdad del Evangelio y por medio de la filosofía que ellos tenían, negaba la encarnación de Jesucristo. Pero no solamente la estaban negando, sino que ahora estaban intentando engañar a muchos que estaban dentro de la iglesia. Porque ese es el objetivo de los falsos maestros, es engañar a los creyentes que están dentro de la iglesia. Ellos no solamente se desvían de la verdad solos, sino que quieren atraer consigo y desviar también a otros para que puedan creer lo que ellos dicen. Fíjense lo que dice Jesús en Mateo capítulo 24 con referencia a esto mismo, con referencia a los últimos tiempos y a los falsos maestros. Mateo 24, 23 y 24 dice: entonces, si alguno os dice, mirad, aquí está el Cristo, o allí está, ¿qué dice Jesús? No le creáis. ¿Por qué? Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y mostrarán grandes señales y prodigios. ¿Para qué? Para así engañar, de ser posible, aún a los escogidos. Estos falsos cristos, como lo dice Jesús, van a ser personas que intentarán desviar a los creyentes que están dentro de la iglesia, porque ese ha sido siempre el plan de Satanás, tomar el lugar de Dios y engañar a las personas. Él es descrito como el padre de mentiras, según Juan capítulo 8, 44. Por ende, la única tarea que tiene Satanás en este mundo es robar, matar y destruir a los que son de Dios. Ese es su objetivo. Y él y sus demonios no van a descansar hasta engañar a todo el mundo. Y ahora sus anticristos van a intentar hacer exactamente lo mismo. Van a negar la deidad de Jesús, van a negar la encarnación de Cristo y con eso están negando incluso al Padre mismo. Hoy hay muchas sectas que se levantan o que se han levantado a lo largo de los años, de los cuales tenemos que tener mucho cuidado, y voy a nombrar un par de ellas. Los testigos de Jehová, por ejemplo. Ellos creen que Jesús fue un ser creado. Eso ya quita su divinidad. Que su sacrificio solo fue un pago en rescate por el pecado de Adán, y ellos no creen en la Trinidad.
Ellos han interpretado las Escrituras y ellos crearon su propio libro, que es el Atalaya, en el cual han torcido los textos de la Escritura para afirmar sus doctrinas. Los mormones, con su fundador, Joseph Smith, él aseguró que recibió una visita directa de Dios para escribir su libro y aseguran que las Escrituras no son suficientes y que el libro del Mormón es el libro más correcto de todo el mundo. Los mormones sostienen que Jesús era un Dios, con minúscula, pero que cualquier persona con esfuerzo puede llegar a convertirse en uno. Creen que la salvación se obtiene por la fe, pero también por las obras. Fe más obras. El budismo, con su líder, Siddhartha Gautama, él también aseguró tener visiones de parte de Dios, o visiones realmente, y en la última visión que él tuvo, él vio a un pacífico anciano que se negaba a los lujos y a la comodidad. Estas personas aseguran que el camino hacia la iluminación es por medio de la meditación. Estas personas creen en el karma, creen en la reencarnación. Ellos no creen que hay un Dios creador porque no existe ni principio ni final. Y así, hermanos, podríamos continuar y continuar mencionando a todas estas falsas religiones que se han levantado a lo largo de los siglos. Pero si es que nos fijamos en la raíz, si nos damos cuenta, detrás de todo esto hay un intento de Satanás por quitarle el lugar a Dios y la obra de Jesucristo. Le quiere quitar el trono a Dios y sacar a Cristo del plan redentor. Porque ese es el objetivo de Satanás, hermanos. Es engañar a las personas. Y eso lo está haciendo incluso dentro de la iglesia. Por eso Pablo le advierte a los hermanos de Mileto en Hechos capítulo 20, 29 al 31. Dice lo siguiente: sé que después de mi partida vendrán, ¿qué cosa? Lobos feroces entre vosotros, que no perdonarán al rebaño. Y que de entre vosotros mismos se levantarán algunos hablando cosas perversas para arrastrar a los discípulos tras ellos. Por tanto, dice Pablo, estad alerta, recordando que por 3 años, de día y de noche, yo no cesé de amonestarlos a cada uno ¿con qué? Con lágrimas. Estén alerta. Estos hombres perversos, controlados por Satanás, no tardaron en venir. Y pasaron pocos años. Juan está escribiendo en los 90. Pasaron muy pocos años desde la muerte de Cristo para evidenciar que estos falsos maestros se iban a levantar, que estaban intentando engañar a las personas, a los creyentes. Por eso Juan hace un llamado a estos hermanos, y en mi tercer punto es un llamado a permanecer firme en la verdad. Ante el ataque de estos falsos maestros y las falsas enseñanzas que ellos estaban haciendo, el llamado que hace Juan es a permanecer firme. No debemos acobardarnos al conocer la realidad de Satanás y sus demonios y aquellos anticristos que se levanten. Para eso Juan entonces nos va a mencionar 2 cosas en las cuales el creyente tiene que poner su confianza para poder estar firme ante los ataques del enemigo. El primero es la enseñanza pura del Evangelio que hemos recibido. Y la segunda es la unción del Espíritu Santo. Versículo 24, encontramos la primera. Dice, en cuanto a vosotros, no los falsos maestros, ustedes, en cuanto a vosotros, que permanezca en vosotros lo que oísteis desde el principio. Si lo que oísteis desde el principio permanece en vosotros, vosotros también permaneceréis en el Hijo y en el Padre. Lo que habían oído desde el principio era el Evangelio. Era el mensaje original que había sido predicado por los apóstoles. Este es un mensaje que no cambia, como dice Juan, desde el principio. Y es un mensaje al cual el creyente tiene que aferrarse para no ser engañado por los falsos maestros. El día de hoy la sociedad nos llama a todo lo nuevo, a la nueva red social, al nuevo celular que salió, la nueva tecnología, todo lo nuevo.
Todo hoy es rápido, es ágil. Y así como nace, muere para dar lugar a algo más novedoso aún. Y ese pensamiento se ha introducido en la iglesia y nos ha llevado a decir, ¿cómo podemos ser más novedosos para atraer a más personas a la iglesia? ¿Qué otra cosa podemos inventar para hacer una iglesia más moderna? Y muchas de estas iglesias, con el afán de ser más novedosos, de mostrar el nuevo producto, han dejado y han abandonado el mensaje verdadero que puede transformar a la vida de las personas. El único mensaje que puede transformar, que es el mensaje de Jesucristo. El problema es que lo único que estas iglesias van a lograr va a ser atraer personas como los atenienses. Fíjense lo que vemos en Hechos 17, cuando Pablo le predicaba sobre el evangelio a estas personas, sobre la resurrección de Jesús. Estas personas tomaron a Pablo y fíjense lo que dice, versículo 19 al 21. Lo tomaron y lo llevaron al Areópago, diciendo, ¿podemos saber qué es esta nueva enseñanza que proclamas? Porque te oímos decir cosas extrañas. Por tanto, queremos saber qué significan. Pues todos los atenienses y los extranjeros de visita allí no pasaban el tiempo en otra cosa, sino en decir o en oír algo nuevo. Y esa es la sociedad del día de hoy. Quiere escuchar algo nuevo. Por eso Pablo en 2 Timoteo 4:3 dice, vendrán tiempos cuando no soportarán la sana doctrina, el mensaje del evangelio, sino que teniendo comezón de oídos, ellos acumularán para sí maestros conforme a ¿qué? A sus propios deseos. Pero esto no tiene que ser así, dice Juan, sino que tenemos que permanecer firmes en las doctrinas esenciales del evangelio, en la palabra de verdad, en el mensaje puro de Jesucristo. Solo así vamos a poder reconocer el error cuando toque nuestras puertas, literalmente cuando toque nuestras puertas. Y la promesa que para las personas que permanecen firmes de esta manera, el versículo 25 dice que tendrán vida eterna otorgada por Dios mismo. Así que esa es la primera forma de permanecer firme en la verdad, que es sostener la palabra firme. Pero la segunda la encontramos en el versículo 27. Y dice, y en cuanto a vosotros, la unción que recibisteis de Él permanece en vosotros y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe. Pero así como su unción os enseña acerca de todas las cosas y es verdadera y no mentira, y así como os ha enseñado, permanecéis en Él. La unción del Espíritu Santo es lo que todo creyente ha recibido al momento de ser un hijo de Dios. Al momento de ser transformado por Dios, tenemos la unción del Espíritu Santo. En el Antiguo Testamento, los roles de sacerdote, de reyes, de profetas, cuando ellos asumían su posición, ellos eran ungidos con aceite para iniciar sus respectivos deberes. Pero ahora el creyente, cuando cree en Jesucristo, es ungido no con aceite, sino con el Espíritu Santo por parte de Cristo mismo, quien los da. Ahora nosotros tenemos al Espíritu Santo en nosotros, quien nos guía hacia la verdad y nos enseña, porque el Espíritu Santo es Dios mismo. Y Él es verdad. Esto nos hace recordar lo que escribió Jeremías. El Espíritu Santo nos enseña a nosotros, nos guía hacia la verdad. Y Jeremías 31:34 dice, y no tendrán que enseñar más cada uno a su prójimo y cada cual a su hermano, diciendo, conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, declara el Señor. Pues perdonaré su maldad y no recordaré más su pecado. Así que ahora el creyente posee al Espíritu Santo y tiene la capacidad de poder estudiar las Escrituras y ser guiados por Él para el correcto entendimiento y la correcta interpretación y aplicación de los pasajes. Por eso Juan dice, ustedes ya no tienen más necesidad de que se les enseñe. Esto no quiere decir que no debamos aprender de los pastores, de los maestros, de los líderes que el Señor levanta dentro de la iglesia. De hecho, Juan mismo al escribirle esta carta le estaba enseñando a estos hermanos por medio de lo que él les estaba escribiendo. Sino que bajo el contexto de lo que Juan está escribiendo, conociendo las mentiras de los falsos maestros, los creyentes tienen todas las herramientas
dadas por el Espíritu Santo para poder reconocer qué es verdadero y qué es falso. Estas dos herramientas que dice Juan, el estudio de la palabra y la guía del Espíritu Santo, no deben desconectarse una de la otra. Muchas personas van a los extremos, solamente a estudiar las Escrituras sin pedirle la ayuda del Espíritu Santo. Y los otros dicen, seamos guiados por el Espíritu, que el Espíritu hable, pero sin siquiera abrir el texto. Sería ilógico que yo como pastor, como exponente de la palabra del Señor, que estoy estudiando un texto, dijera, solamente voy a leer el texto, voy a estudiarlo en profundidad, pero nunca pedirle la ayuda y la guía del Espíritu Santo. Así como sería ilógico que yo simplemente dijera, Espíritu Santo, ilumíname, pero en ningún momento abro el texto para estudiarlo. Ambas cosas no pueden estar desconectadas. Ambas cosas son necesarias a la hora de prepararnos para las mentiras de los falsos maestros. La palabra y el Espíritu Santo. Sobre estas dos verdades, el creyente debe permanecer firme para no ser engañado y así no apartarnos de él avergonzados en su venida. Juan escribe estas cosas para advertirles a estos hermanos sobre la falsa doctrina, la falsa enseñanza y los anticristos que se habían levantado. Y yo, hermanos, estoy convencido de que necesitamos volver y ser alertados por estas verdades. Porque el día de hoy también hay falsos maestros por los cuales podemos ser engañados. Satanás está tratando activamente, él está trabajando activamente. Y tal como en el primer siglo, nosotros hoy también tenemos que permanecer firmes en la verdad del Evangelio. Al estar firmes, vamos a demostrar que somos verdaderos hijos de Dios, porque le pertenecemos a Él y porque un verdadero hijo de Dios va a permanecer firme, porque Cristo lo sostiene firme hasta el final. Hermanos, los invito a ponerse en pie, no vamos a tener la última canción, pero vamos a orar para poder despedir este tiempo. Oremos. Bendito Señor, queremos reconocer que somos hombres débiles, somos mujeres débiles, somos personas con entendimiento limitado y reconocemos, Señor, que podemos ser engañados. Por eso necesitamos el estudio de las Escrituras, volvernos a la centralidad y volvernos al origen del Evangelio. Pero al mismo tiempo, como somos hijos tuyos, tenemos al Espíritu Santo. Tenemos la unción del Espíritu Santo, el cual nos va a guiar hacia toda verdad. Yo te pido, Señor, si es que el día de hoy hay gente que está siendo engañado por pseudo pastores, pseudo maestros, pseudos apóstoles, que por favor les traigas a convencimiento y ellos puedan detectar las mentiras que puedan estar escuchando. Ayúdanos a permanecer firmes, Señor. Ayúdanos a permanecer con tu gracia firmes en ti. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.